¿Cómo volver a conectar con nuestra energía aún en medio del caos? En el episodio de hoy les quiero hablar de cómo volver a reconectar con nuestra energía, pero no les quiero hablar de esa energía espiritual, de la elevación, de la vibración, sino de nuestra parte esencial, de nuestra energía, sino de esa energía vital de nosotros, esas ganas de vivir, ese amor por la vida, ese gozo de disfrutar de vivir. De esa energía les quiero hablar en el episodio de hoy. Y bueno, quiero también contarles que tengo un escenario nuevo para mi podcast. Bueno, va a ser solamente por este episodio. Tal vez más en el futuro voy a hacer otros, pero no quería dejar esta semana sin episodio, así que me animé a grabarlo desde aquí. Es muy bonito también, me gusta cómo se ve. Bueno, me encantan más mis plantas naturales y la vista, pero por ustedes, lo que sea, porque no quiero dejarlos con este episodio. Y quiero hablarles de mis otros episodios también, porque sé que muchas personas no lo han visto. Entonces, para comprender un poco de lo que se trata este episodio, hay que ver o escuchar los episodios anteriores, porque todo es un proceso. Todo es un proceso que te lleva a este lugar, un paso a paso, una guía interna de lo que se vive y se produce en la vida, ¿sí? De lo que nos produce en la vida cada experiencia. Entonces, si estás aquí en este episodio es porque ya has vivido los otros episodios, ya has transitado este proceso y lo más probable es que hoy te sientes desconectado de ti mismo, te sientes perdido y sientes que has perdido tu energía. Y hay algo muy bonito que les quiero hablar en el episodio de hoy y va a ser cómo habitar en ese caos, cómo conectar con nosotros, con nuestra energía, en ese caos que vivimos o en el caos que transitamos, porque después de eso nosotros perdemos nuestra verdadera esencia, perdemos nuestra conexión con nuestra energía. Y la pregunta de hoy es ¿por qué perdemos o nos desconectamos de nuestra energía? No perdemos nuestra energía porque ella siempre está ahí. Lo que pasa es que nos desconectamos de ella. Y es que muchas veces nos repartimos la energía, nuestra energía, en diversas situaciones de la vida, en las parejas, en las relaciones, en el trabajo, por el dinero, en la escasez. Y todo está tan repartido que a veces nos agotamos mental y emocionalmente por esas situaciones. Porque estamos tratando de controlar desde nuestro interior, tratar de controlar todas estas áreas de nuestra vida. Y es que cuando tenemos un mundo interno, nuestro ser interno está demasiado disperso, es decir, está en la necesidad de controlar, como decir, oh, es que yo voy a lograr que esa persona haga eso, voy a lograr que esas cosas cambien, voy a lograr que las situaciones difíciles no pasen. Pues cuando nosotros desde nuestro interior intentamos controlar todas esas cosas, pues evidentemente vamos desconectándonos de nosotros mismos, porque estamos dispersando nuestra energía en todas esas cosas que no podemos controlar. Entonces todo viene desde ese deseo de controlar, de ese deseo de tener todo bajo control. Y muchas personas perfeccionistas, yo también soy esa persona que quería controlar todas estas cosas, pero después me di cuenta que no está bajo mi control. Lo único que yo puedo controlar son las acciones que hago cada día para llegar a lo que deseo, pero el resultado no depende de mí. Entonces, yo perdía mucha energía en estas cosas porque habitaba mucho en el caos, me quedaba atrapada en el caos y logré reconocer cómo yo me desconectaba de mi energía después de varias experiencias y siempre han sido casi las mismas. Yo empecé a vivir en modo automático, dejaba de disfrutar, me aislaba del mundo y empezaba a sentir como una dependencia y un deseo de controlar cierta situación y le enfocaba casi toda mi energía a esa situación y pensaba que no había salida porque yo estaba ahí como dependiente de la situación y sentía que no había nada más en el mundo y quería tenerlo como diera lugar. Eso hacía que yo perdiera mi energía. Y otra de las cosas era que perdía el sentido por vivir, perdía el sentido de la vida, no disfrutaba nada, no me veía con esa energía y no me sentía en plenitud. Y incluso en muchas situaciones muy básicas, porque yo me atrapaba en las emociones que me causaban las situaciones normales de la vida, como que no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía dónde ir. Entonces me enfocaba tanto en esas situaciones que me sentía desconectada, me sentía perdida de mí misma. Y eso hacía que yo tuviera un sistema nervioso demasiado en alerta y colapsado. Y todo me costaba, para mí todo era difícil conseguir, todo era difícil de hacer, porque mi energía no se sentía
Era como si estuviera como una nube oscura sobre mí y me desconectaba horrible de mí misma porque no me sentía esa conexión y ese deseo de vivir, de ver, de disfrutar, de gozar, de agradecer. Y muchas veces este colapso llega cuando nosotros vivimos un suceso muy difícil en nuestra vida y nos desconectamos de nosotros mismos. Quiero abrir un paréntesis porque justamente esta semana, bueno, ese episodio yo ya lo tenía programado por hacer hace varias semanas, pero en esta semana pasó un suceso, un desastre natural aquí en Colombia donde afectó varias ciudades del país. Y ese terremoto de intensidad de 7.4 hizo que muchas personas quedaran en modo alerta porque empezaron a sentir que había una réplica y obviamente muchas personas perdieron todo, perdieron sus casas, perdieron sus familiares. Y este desastre hace que nosotros entremos en modo alerta y vivamos en pánico constante, porque aunque otras personas no se vieron afectadas, también están en ese modo alerta constante que ya no pueden descansar, su cuerpo se siente agotado, su mente revive una y otra vez el suceso, y es justamente de lo que estamos hablando. Porque, bueno, varios de mis pacientes me han escrito y me han dicho, mira, es que yo me siento agotada porque constantemente estoy viviendo una y otra vez el mismo escenario y dentro en pánico y lloro y ya me siento demasiado agotada. Reviven una y otra vez el mismo escenario. Y eso pasa cuando recibimos un golpe de shock traumático que nos deja como en nuestro cuerpo esa sensación de alerta constante. Entonces nos vamos a agotar emocionalmente y cuando nos quedamos atrapados en esa emoción, en ese recuerdo, en esa sensación, nuestra energía se va disminuyendo, nos desconectamos de nosotros mismos y nos vamos sintiendo agotados constantemente. Y aunque muchas veces eso llega a ser físico también, porque el desgaste emocional se convierte ya en un desgaste físico y no logramos entrar nuevamente y a conectar con nosotros mismos en estas situaciones. Y este tipo de experiencias no solamente desconectan nuestra energía, sino nuestra mente, las emociones, nuestro cuerpo y nuestra atención. Y la pérdida de energía va muy ligada de esto, porque nuestra mente constantemente está atrapada en el recuerdo, está imaginando los escenarios de cómo pasó, de qué hubiera pasado, entonces estamos constantemente viviendo esos escenarios, vivimos en modo alerta, no podemos vivir porque tememos que vuelva a pasar alguna situación y ya no podemos descansar porque nuestro sistema está en modo alerta. También pasa mucho con las emociones, nuestras emociones empiezan a verse atrapadas en esas situaciones. Por ejemplo, cuando tenemos muchas emociones de miedo, ansiedad, tristeza, frustración, pánico, entonces nos quedamos atrapados en esa emoción. Es decir, que esta emoción y nuestros pensamientos no nos dejan ver el panorama, no nos deja ver otra forma de vivir, no nos dejan ver otra forma de reaccionar, sino que vamos a estar atrapados en este burbuja. Como también nuestro cuerpo empieza a programar y a crear recuerdos que constantemente nos hacen vivir en modo alerta. Entonces, en un futuro puede que el sistema empiece a colapsar y empiece a surgir como esa ansiedad y constantemente estemos en modo alerta, sobreviviendo constantemente. Porque cuando pasaron estas cosas, cuando habitamos en el caos, no nos quedamos atrapados en ellos y no dejamos espacio para liberar todas estas emociones que se quedaron impregnadas en nuestro cuerpo. Como también es indispensable en estas circunstancias, cuando vivimos o habitamos en el caos, no importa de cuál es la situación, la atención que le prestamos a eso. ¿Sí? En redes sociales hay mucha información, entonces constantemente nos mantienen pánico, nos mantienen miedo, en tristeza, porque vivimos mucho pendientes de la situación. Entonces, si te has dado cuenta cuando empiezas a vivir algo en tu vida, hablemoslo así como un ejemplo, cuando empiezas a vivir un suceso en tu vida, ya sea económico, una pérdida, un desastre, empiezas a ver constantemente la misma situación una y otra vez y cada vez es peor y tu mente necesita reforzar todo el miedo que tú estás guardando, necesita reforzar todo eso que tú estás cargando en ti. Entonces, por eso nos desconectamos de nosotros, porque prestamos atención a todas esas cosas. Y está bien que quieras estar informado, que te preocupes, que quieras ayudar o que quieras hacer algo, pero hay cosas que no están bajo nuestro control y es indispensable que desde nuestra tranquilidad y no agotarnos emocional ni mentalmente por cosas
que no podemos controlar. Podemos hacer acciones que pueden mejorar la situación, que pueden hacer cosas, pero ya no podemos cambiar los sucesos que pasaron, ya no podemos cambiar las circunstancias. Entonces, no podemos quedarnos atrapados en esas cosas que ya no dependen de nosotros, que ya no podemos controlar. Entonces, no podemos desordenar nuestro mundo interno, ¿sí? Por vivir constantemente en el caos. Es que internamente nosotros creemos que podemos controlar todas las situaciones y no es así. Desde nuestro interior nosotros no podemos controlar nada, porque lo único que podemos controlarnos es a nosotros mismos. Y no queremos que en el futuro nosotros empecemos a vivir constantemente en pánico, en miedo y en modo alerta, por no haber procesado adecuadamente todas nuestras emociones y haber liberado la información de nuestra mente y habitar en el presente. Entonces, en este podcast lo que yo trato de hacer es que aprendamos a vivir en el caos, porque van a pasar muchas cosas, van a suceder muchas cosas en la vida y hay cosas que ya no podemos evitar, hay cosas que ya tienen que pasar y hay cosas que sí o sí van a pasar. Entonces, mantener la calma en esas situaciones es indispensable, porque así, solamente así es que podemos reaccionar diferente cuando empiecen a suceder más cosas en nuestra vida, cuando empecemos a experimentar otros tipos de situaciones difíciles. Vamos a aprender a reaccionar desde la calma, vamos a aprender a ayudar a otras personas, porque estamos conectados con nuestra propia energía, estamos conectados con nosotros mismos, estamos conectados con nuestra energía vital, esa fuerza de vida, esa fuerza por la vida, ganas de vivir, de disfrutar, pero también de empatizar. Entonces quiere decir que si yo tengo un sistema nervioso colapsado, un mundo interno también colapsado, voy a reaccionar muy mal ante cualquier situación, voy a entrar en pánico, voy a entrar en miedo, voy a entrar en frustración en mí, y eso hace que yo no esté disponible para ayudar a otros, tampoco me puedo ayudar yo mismo. Entonces, ¿a qué voy con toda esta información? A que nosotros aprendamos a conectarnos con nosotros mismos, porque ya no se trata solamente de mí, se trata de las demás personas también que están a nuestro alrededor, porque si yo no estoy bien, entonces voy a hacer que las demás personas también tengan otro problema más. Entonces es importante que aprendamos a habitar en el caos. Es indispensable que nosotros empecemos a tranquilizarnos, empecemos a observarnos, a identificar todas esas emociones y no normalizarlas, ni tampoco verlas como algo malo, sino que empecemos a sentirlas y a liberarlas, a dejarlas pasar, porque necesitamos estar bien aquí en el presente para nosotros también mantener la calma en medio del caos, porque necesitamos tener la calma, aprender a reaccionar. Entonces, empezar a observar nuestras emociones, a eliminar esos pensamientos repetitivos y caóticos que llegan a nuestra mente y a enseñarle a nuestro cuerpo a estar tranquilo. Uno de los ejercicios que yo le recomendaba a uno de mis pacientes era que tocara su cuerpo y empezara a decirse a sí mismo cada vez que entrara nuevamente el pánico o el recuerdo es: estoy bien, estoy en calma, todo va a estar bien, ya pasó, estamos aquí y en el ahora, ya no estoy viviendo ni habitando en este momento de tiempo y me entrego a mi presente y confío en que todo va a estar bien y respiro y lo tomo con calma y empiezo a habitar otro tipo de emociones y otro tipo de energías. Es importante hacer este ejercicio si queremos mantenernos en calma, si queremos reaccionar diferente y conectar con nuestra energía, que es lo importante, porque muchas veces perdemos la conexión con nuestra energía porque habitamos mucho en ese momento, en el miedo, en el pánico, en la frustración, en la tristeza. Entonces nos quedamos atrapados ahí y dejamos de vivir, dejamos de existir y no reaccionamos de manera diferente ante otras situaciones. Para concluir el episodio de hoy, les quiero recomendar mucho que tengan muy en cuenta que no se trata de no entrar en caos, no se trata de no tener emociones, se trata de mantener la calma y empezar a observar el caos desde un punto diferente. Es inevitable que lo empezamos a hacer y es indispensable que comprendas mucho este episodio. Y para que me comprendas un poco mejor, te invito a ver mis episodios anteriores para que vea la secuencia de cómo mantener la calma, cómo llegar a este punto de conectar con nuestra energía, porque ahí es donde se encuentra la raíz.
de mantenernos en calma, de poder prestar nuestro servicio a otras personas y poder habitar el presente sin quedarnos anclados en las memorias pasadas, sin quedarnos anclados en el miedo, en la inseguridad, en la incertidumbre, porque ahí es donde está la raíz de vivir y habitar en el caos. No se trata únicamente de evadir las emociones, no se trata de evadir el problema, de dejar de desinformarnos, se trata de empezar a tener un equilibrio entre lo que observamos, dejar de alimentar ese miedo, esa frustración, esa inseguridad y empezar a observarnos a nosotros mismos. Les recomiendo mucho que empiecen a meditar, a escribir, a hacer pausas activas, a caminar en la naturaleza, a disfrutar de momentos, a estar en el presente, a comer, a disfrutar de todo lo que tienes de una manera, de forma presente. Eso te va a ayudar a conectar con tu energía, a volver a ti mismo, a agradecer las pequeñas cosas que tienes. Sé que muchas personas han perdido muchas cosas, también sé que hay muchas personas viviendo circunstancias muy difíciles, pero con esos pequeños hábitos que hacemos cada día, vamos a empezar a conectar con nosotros mismos y a sentirnos mucho mejor con nosotros y empezar a ver el lado bueno a la vida, empezar a habitar momentos increíbles, a tener experiencias diferentes, porque todo está ligado, porque todo está de la mano a que vuelvas a sentir y disfrutar, sin importar las situaciones, sin importar las circunstancias, y cuando pasen sucesos diferentes podemos actuar diferente. Es importante que tengamos eso muy presente para volver a conectar con nosotros mismos, aprender a poner límites, a descansar sin culpa. Es indispensable que aprendamos a descansar sin culpa, a dejar de pensar siempre desde la mente, a dejar de escuchar el ruido externo, a reconectar con nosotros mismos, a hacer actividades que nos llevan a esa plenitud, a disfrutar de pequeños momentos, volver a lo que sí puedes controlar y sobre todo a reconocer la emoción, no aislarnos de ella, no tratar de ocultarla ni eliminarla, sino reconocer que está ahí, reconocerla y decirnos a nosotros mismos, ya fue suficiente, no quiero vivir siempre con miedo, no quiero vivir siempre en caos, en pánico. Es importante que aprendamos a discernir esa información para que nos quedemos únicamente con lo que necesitamos y así dejar de tener tantas cosas en nuestra mente, reducir la voz de nuestra mente, dejar de pensar y reducir el ruido externo es indispensable para una mejor claridad. Espero que este episodio les haya gustado. No olviden compartirlo con una persona que estén viviendo situaciones caóticas y que le puede servir para que vuelva a conectar con ellos mismos. No olviden compartirme, seguirme en mis redes sociales. Y eso fue todo. Espero nos vemos en el próximo episodio y